Muchas gracias, Presidenta. Bueno, hoy día vengo desde la Universidad de Concepción como directora del Centro de Derecho Ambiente y Cambio Climático y como directora del proyecto ANDESPIT, que protege a estos humedales en el norte, es decir, muy asociada a la actividad de la minería y que a la vez la minería ocupa plantas desalinizadoras. Pero eh, adelanto que mis reflexiones van a ser una síntesis también de aquello que en el año 2021 comenté muy críticamente al primer proyecto que se presentó. Y además tengo todo el insumo que logramos. Yo soy una de las de los miembros que redactó este informe por el Comité Científico de Cambio Climático al Gobierno de Chile sobre la desalinización y que fue el año 2022 y que hizo también algunas recomendaciones y sugerencias al Estado de Chile en torno a esta actividad y también al proyecto de ley. El resumen de mi presentación es la siguiente. Yo me voy a limitar más bien, como soy profesora de Derecho Ambiental y de Aguas, a los temas ambientales. Quiero presentarles las conclusiones generales del comité científico, luego hacer un análisis del proyecto de ley, donde voy a destacar todo el listado de aspectos positivos de estas nuevas indicaciones en que se sigue muy de cerca el informe del comité científico. Voy a proponer hacer ajustes en 13 temas y planteo 6 dudas. No voy a exponer, pero sí lo puse en el PPT, unas láminas sobre un estudio comparado de todas las concesiones en Chile en 6 aspectos, porque sé que esto interesaba mucho a algunos miembros de la comisión para ver cuán cercanos estábamos ahora a los derechos de agua o, por ejemplo, al resto de las otras concesiones y afortunadamente nos estamos acercando más a las otras concesiones y además dos láminas que expuse en el 2021 sobre la propiedad del agua desalinizada, que sé que es un tema que preocupa especialmente a la presidenta, a la senadora Allende y al senador Gaona. ¿Cuáles son las conclusiones generales del comité científico? Las conclusiones generales son que esta actividad produce impactos ambientales y que ellos se pueden agravar con la sinergia que se produce por otras amenazas como la sobreexplotación de especies, la contaminación, la acidificación del océano y la crisis de la biodiversidad. Que como esta actividad está aumentando tanto a nivel mundial, incluso existe la duda de que se esté comprometiendo el cumplimiento de algunos de los compromisos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Sin embargo, también como comité científico estamos conscientes de que un mayor acceso al agua es muy importante y que por eso tenemos que hacerlo bien, pero no caer en lo que se llama la mala adaptación, es decir, tomar una medida para hacer frente a la falta de agua y que lo hagamos mal. Por ejemplo, la experiencia comparada ya nos está dando algunos datos importantes. Israel, que es el país que se mira como ejemplo en el desarrollo de la desalinización, se centró obviamente y con éxito en la oferta, pero dejó de lado la demanda, es decir, preocuparse de un consumo, por ejemplo, responsable. Y hoy día la producción de agua dulce está ligada a altas concentraciones de gases de efecto invernadero, que los hacen también entonces tener problemas en el cumplimiento de sus compromisos respecto a la mitigación. Y además, 6 años de seguimiento de los vertidos demuestran que ha aumentado la salinidad, ha aumentado la temperatura del agua y ha aumentado la concentración de fósforo, lo que tiene obviamente consecuencias en la biodiversidad, tanto especies no comerciales como especies de interés comercial. Y en Australia ya están dando un paso más adelante, porque si bien al comienzo estaban haciendo, aprobando muchas plantas desalinizadoras por tener agua a cualquier costo, hoy día decidieron más bien apostar al agua eficiente en términos económicos y sus plantas desalinizadoras, algunas operan de manera permanente y otras solo de respaldo cuando es estrictamente necesario, porque sigue siendo en todo caso más barato el reuso. Bueno, en este contexto,
podemos decir ahora que si comparamos el informe del comité científico con las nuevas indicaciones, estas indicaciones escuchan a la ciencia. Y esto yo sé que le interesa especialmente a las senadoras presidenta y a la senadora Allende, que han sido líderes en varios proyectos de ley al incorporar, ¿verdad?, la evidencia científica. El objeto de esta ley incorpora la sostenibilidad, hay obligaciones de cautela, se utiliza la expresión zona costera. La desalinización se declara expresamente como una medida a ser considerada como parte del sistema de gestión del agua a nivel de cuenca y no como un sistema independiente. Se establece la estrategia nacional, el catastro de desalinizadoras, se establece una norma para fomentar la inversión pública, el ingreso obligatorio al CIA. Muy importante el resguardo del interés público en 4 momentos y no solo en uno como antes, sino que ahora en el otorgamiento, en el ejercicio, en la renovación y en el término de una concesión de destinación, la consideración en la estrategia de las miradas regionales o zonales y el respeto a la nueva ley de biodiversidad. Yo me voy a referir ahora y voy a proponer algunos ajustes. Y para eso, como yo voy a hablar del tema medioambiental, entonces quiero que recordemos cuál es el diagnóstico de los impactos ambientales, y aquí está incluido el medio humano, y el impacto a otras actividades productivas que puede generar esta actividad en la etapa de construcción y operación. Tenemos la captación del agua, que puede ser la captación de agua de mar o agua de acuíferos salobres, y hay impactos como succión y atrapamiento. El segundo es la descarga de salmuera y otros contaminantes que suelen ser olvidados, donde están incluidos incluso metales pesados, y es aquí donde hay capítulos enteros del informe del comité científico de cómo esto puede afectar la biodiversidad de especies que no tengan interés comercial por ahora, pero sobre todo a especies que hoy día forman parte de la acuicultura, de la pesca artesanal y de muchas otras actividades económicas. Tercero, siempre olvidado en general en las discusiones, que dependiendo de la energía que se use en estos proyectos, hay un impacto sustantivo en la emisión de gases de efecto invernadero. Cuarto lugar, y que especialmente me preocupa, es la localización de las plantas, considerando los efectos en actividades productivas, en asentamientos humanos y sobre todo en la pérdida de acceso a playas si no cuidamos cuántas de estas plantas se van a instalar. En quinto lugar, los impactos asociados al uso que se dará al agua desalinizada, donde me pronunciaré especialmente respecto a con qué calidad del agua vamos a dar el agua a las personas, si se puede o no usar en agricultura y para restaurar ecosistemas. Y finalmente, un tema que no está quizás debidamente abordado en el proyecto, que son los accidentes, las contingencias y los derrames, incluyendo principalmente el transporte del agua salada. En este contexto, el desafío más importante es el correcto uso de las zonas costeras, porque como sabemos, no han funcionado bien las zonificaciones del borde costero, tenemos que actualizar muchos instrumentos de planificación territorial, recién vamos quizás con suerte este año a empezar a implementar los planes regionales de ordenamiento territorial. Ya hay un estudio que demuestra, ¿verdad?, que para Chile habría un 4,54% del territorio como calificado apto para la localización de estas plantas, y esperamos que en la estrategia, donde van a definirse estos criterios de la localización, se haga eco a esta evidencia científica. A juicio del comité científico se requiere, ¿verdad?, que en la estrategia nacional que habla de los criterios de la localización se incluya que estos criterios deben fijarse considerando la justicia ambiental. Y tenemos una experiencia comparada importante con la ley de costas de Estados Unidos. También hay doctrina del año 2021 que lo recomienda después de hacer un exhaustivo estudio en materia de pesca, de cómo tiene que ser la toma de decisiones, donde recomiendan justicia ambiental o dimensiones de equidad distributiva para que no se concentren los problemas en determinadas zonas. Ya tenemos muchas zonas de sacrificio en otras materias,
y en la exposición del 2021 yo me explayé sobre este tema de justicia ambiental. De hecho, en el comité científico incluimos varios casos de derecho comparado y ahí se muestra cómo una comisión de costas de California, que ha aprobado varias plantas desalinizadoras, está cuestionando una justamente porque los criterios de localización no respetan las otras actividades que están haciendo las comunidades y los asentamientos, no hay un adecuado acceso a la costa y entonces se encuentran que está en juego el criterio de justicia ambiental. En cuanto a los impactos asociados al uso que se dará al agua desalinizada para consumo humano, el informe da varias recomendaciones que no necesariamente tienen que ver con este proyecto de ley, sino que más bien con actualizar la norma 409 y hacer otras medidas, pero destaca que como el agua dulce, ¿verdad? O sea, el consumo humano es un derecho humano priorizado, pareciera ser recomendable que el uso preferente de las fuentes naturales cuando estén disponibles sea para consumo humano y que en realidad sean las actividades productivas las que traten de usar el agua desalinizada. Si no hay otra opción, ya tenemos muchas ciudades, por supuesto, consumiendo agua desalinizada. Pero por lo mismo parece importante que cuando se autorice el uso de agua de mar para desalinizar, se considere la posible liberación de los derechos de agua que tienen muchas veces estos titulares, sobre todo las mineras, para el consumo humano, o también un porcentaje de volumen de agua desalinizada que se destine a asegurar este consumo, lo que este proyecto de ley hace. Entonces quedaría pendiente la otra sugerencia del comité científico que luego voy a proponer dónde podría ir en su redacción. En cuanto a los impactos asociados al uso que se dará al agua desalinizada para uso en agricultura, estamos pensando en el futuro, porque en realidad por ahora en el mundo este uso es incipiente. Incluso en Israel la agricultura básicamente utiliza agua reciclada porque sale todavía más barata, como en Chile también. El agua de reuso es más barata que el agua desalinizada. En España se utiliza para cultivos de invernadero, frutales y hortalizas. En Kuwait, imagínense, el porcentaje es muy pequeño. En Italia solo se usa el 1,5%, en Bahrein el 0,4%. Entonces estamos pensando en realidad para el futuro que se ocupe el agua de la agricultura. Falta mucha investigación. En Chile se ha pensado habilitar pequeñas plantas con energía solar, repitiendo un poco lo que hizo el INDAP para la pesca artesanal, y se está promoviendo también que tratemos de tratar de cultivar plantas resistentes a altas salinidades u ornamentación de los jardines de las ciudades. Estamos pensando también en que se puede reutilizar y valorar las salmueras en usos productivos. Para esto, en realidad, falta mucho, no hay mucha evidencia científica de qué cultivos nuestros van a ser capaces de soportar índices de salinidad. Y lo que me preocupa especialmente es que se quiera utilizar para el uso ecosistémico, es decir, para la recarga de acuíferos y para la restauración de caudales en río. Incluso se ha propuesto a esta comisión que un porcentaje también se pueda pedir obligatoriamente a estas plantas para restaurar caudales. Pero en realidad la evidencia científica es contundente en el sentido de que no hay estudios suficientes y que por lo que ahora se sabe, esta práctica acarrea serios riesgos asociados a la mantención de estos ríos y a la mantención sobre todo de los acuíferos. De tal manera que a mí me parece que esto no es algo que se deba incentivar. Se puede permitir, pero no incentivar al punto de exigir un porcentaje de esa agua para la restauración de caudales en río y la recarga de acuíferos. De hecho, en los informes del Banco Mundial y de la OSD se nos ha sugerido ocupar la desalinización para consumo humano, para agricultura, minería, energía, uso industrial, fines multipropósitos, pero nunca se ha mencionado el tema de la preservación de los ecosistemas, ya sea ríos o recarga de acuíferos. Está permitido hacerlo, pero no creo necesario
fomentarlo en este proyecto de ley. Por lo mismo, estamos sugiriendo en materia de la estrategia, después de todo lo que he conversado, que se vincule expresamente, porque nada se dice, se vincule expresamente a los objetivos de adaptación y mitigación de Chile, porque también interesan con qué energía se utilicen las plantas desalinizadoras. Segundo, que la estrategia señale expresamente que los criterios de localización consideren justicia ambiental para evitar sobre todo la concentración de usos similares o la ubicación entre usos incompatibles. En esto ha trabajado mucho la profesora Dominique Hervé y el ex contralor. Ellos tienen un elenco de 9 criterios de justicia ambiental en ordenamiento territorial. Apostamos a que debe haber una gran gobernanza participativa, esto ya lo han dicho otros expositores, y sobre todo, como hay un capítulo muy importante de los efectos que se pueden causar a la pesca en Chile, aquí hay sugerencias específicas de que sean considerados expresamente los comités de manejo liderados por la Subsecretaría de Pesca a la hora de definir estos criterios de localización. Y finalmente, no considerar la propuesta de caudales obligatorios para la restauración de ríos y la recarga de acuíferos. Específicamente, aquí está la propuesta número 2. Seríamos partidarios de establecer en el artículo 3 expresamente que la estrategia nacional se considera la desalinización como una medida de adaptación y mitigación al cambio climático, pese a que cuando enlista los instrumentos con los cuales se debe coordinar, menciona a todos los instrumentos de cambio climático. Pero la palabra adaptación y mitigación no sale en el proyecto de ley y pensamos que sería una propuesta así más fuerte para cuidar que tengamos una buena adaptación y que nunca superemos nuestros compromisos internacionales en materia de mitigación. La propuesta número 3 es que en el contenido de la estrategia nacional, cuando se habla de los criterios para localizar a los proyectos, se agregue la frase considerando la justicia ambiental. En materia de participación, la norma no sale expresamente mencionada en el proceso de elaboración de la estrategia nacional, y aquí es importante considerar que los últimos estándares legislativos que tenemos, que es la Ley Marco de Cambio Climático, el estándar es bien bueno, porque menciona expresamente que debe haber una etapa de participación ciudadana de 60 días hábiles, y esto se repite respecto a los planes sectoriales de mitigación, a los de adaptación, al plan estratégico de recursos hídricos y a las normas de emisión. Entonces, el legislador ya estableció un estándar que es imponer que haya siempre en estos procedimientos, tanto de elaboración como de actualización, una instancia de participación ciudadana de al menos 60 días hábiles e incluso más. Establece un buen estándar de lo que debe considerarse siempre dentro de la participación ciudadana. Dice que tiene que haber un acceso a la información, que los mecanismos de participación pueden ser variados, no siempre el mismo, que además se tiene que dar respuesta fundada a las observaciones, que hay que tener en cuenta la consulta indígena, que las autoridades deben facilitar estas instancias, y una norma muy importante, que hay que tener en consideración a los sectores y comunidades vulnerables aplicando un enfoque multicultural y de género. A mí me parece que todos estos estándares son replicables, y por eso mi propuesta número 4 y 5 es que se incluya en la norma del proceso de elaboración de la estrategia la obligatoriedad de considerar siempre una etapa de participación ciudadana de al menos 60 días y los estándares que les acabo de comentar. Y además, uno se pudo dar cuenta que en todas estas normas la estrategia se debería revisar cada 5 años y actualizar a lo menos cada 10, porque esos son los estándares que tiene el legislador en la Ley Marco de Cambio Climático, que se estimaron adecuados en su momento para que no coincidan necesariamente con los de un gobierno, con el gobierno de turno. Y como se pone la expresión a lo menos, no se inhabilita a la autoridad a que si por un hecho importante es necesario revisarla, actualizarla antes, así se haga. En cuanto a los objetos de especial protección,
un artículo que es muy bueno, el artículo 1, propongo que, como dice, cautelar ecosistemas, biodiversidad y el uso armónico, y esta expresión cautelar no tiene una definición legal en materia ambiental, se podría utilizar mejor la palabra proteger, porque la palabra proteger en la ley 19.300 incluye tres labores importantes: hacer todo para evitar los daños, exigir controlar e incluso mejorar a los objetos de protección. Me parece que sería bueno cambiar esa norma e incluir como objeto de protección a las personas, porque si la desalinización es una respuesta a nuestra vulnerabilidad al cambio climático, es importante considerar que en la Ley Marco de Cambio Climático todos sus conceptos consideran la protección, la consideración, y aquí hay varias expresiones: sistemas humanos o naturales, sistemas humanos o ecológicos, ecosistemas, comunidades, territorios o sectores, o simplemente población vulnerable. Entonces yo les propongo cambiar la redacción a mano derecha, esta es la propuesta número 6, donde incluyamos entonces que junto a que estamos posibilitando todos los usos, protejamos los sistemas naturales y humanos, su biodiversidad y el uso armónico de las zonas costeras, para que no dejemos a las comunidades que van a rodear a estas plantas alejadas del objeto de esta ley. En cuanto al ingreso obligatorio al sistema de evaluación de impacto ambiental, les cuento que el texto es idéntico al que actualmente se discute en la reforma al CIA, donde ayer se presentaron indicaciones. Y si bien a mí me parece en general bien, me atrevo a sugerir que en realidad, más que de carácter industrial, que puede poner en duda que los otros usos no sean de carácter industrial, por ejemplo, para consumo humano, en realidad, digamos que deben ingresar al CIA las plantas de desalinización para cualquier uso, siempre que sean de dimensiones industriales, incluyendo los proyectos de extracción intensiva de agua de mar, pero que sean de dimensiones industriales, y le dejemos al reglamento el determinar cuáles son estas dimensiones industriales. Pero no importa mucho el para qué se use. Debería el reglamento distinguir respecto de cada uso cuáles dimensiones serán las que deben ser evaluadas para dejar a los proyectos menores excluidos de este sistema. Esta es la propuesta número 8. También respecto del ingreso obligatorio al CIA, hay otras normas muy buenas, en el sentido que se dice que el procedimiento de evaluación ambiental, los requisitos, todo se regirá por la ley 19.300 y su reglamento, pero que simultáneamente vamos a poder tramitar esta concesión especial para que andemos más rápido. Dice en forma simultánea, no sé si se refieren a simultánea, paralela, presentar la junta, etcétera. Pero lo que está claro es que, obtenida la concesión marítima, no se podrán realizar estas obras sin esperar la resolución de calificación ambiental en los casos en que proceda el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y luego la norma agrega que si el proyecto no debe ingresar al CIA, se deberá acompañar una declaración jurada o un pronunciamiento del CEA que diga que no debe ingresar al CIA. Y esta propuesta mía, la número 9, es eliminar estas frases, porque en el proyecto de ley que estamos discutiendo, la declaración jurada que se está considerando es para proyectos nuevos. No sabemos si esta es una declaración jurada distinta. Y respecto al pronunciamiento del CEA, a exigir un pronunciamiento del CEA, hemos visto que esto es una carga muy grande. Se han dictado instructivos para que los servicios no pidan estas conocidas como cartas de pertinencia, y se está estableciendo en este otro proyecto de ley otras alternativas para que se coordinen los servicios públicos en esto, de tal manera que yo sugeriría que eliminemos esta frase y dejemos la norma que quede en el proyecto de ley de la ley 19.300. Otra propuesta respecto al ingreso obligatorio al CIA es que se ha cuestionado por algunos expositores de qué significa
que independiente de que, de que el proyecto ingrese o no al CIA, la autoridad debe velar, ¿verdad?, porque se minimice siempre el impacto ambiental, cautelando los ecosistemas, la biodiversidad y el uso armónico de la zona. Esta norma es muy buena. Es un gran imperativo a todos los órganos que intervienen en estos procesos. Ambos tienen competencias ambientales y no olvidemos que hay proyectos que pueden no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Respecto a qué significa minimizar el impacto ambiental y que uno de los expositores significaba que si correspondía a un estándar gringo, esto no, implicaría que no se puede, no dan los costos para instalar estas plantas. Bueno, yo creo que puede quedar en la historia de la ley que no es ese el sentido de la norma, o reemplazarlo por el típico ambiental, que es mitigar, reparar o compensar estos impactos ambientales, pero sí, en ese caso, mi propuesta número 10 es que agreguemos la expresión utilizar las mejores técnicas disponibles, que es un criterio que ya tenemos en el CIA para que se vayan siempre actualizando los proyectos y que es un aspecto que va a considerar, por cierto, la autoridad cuando, por ejemplo, se le solicite la renovación de una concesión. Luego tengo algunas dudas. La primera duda es si estamos todos conscientes que este proyecto, como dice el comité científico, no es el proyecto que regula toda la desalinización, porque este proyecto solo regula la desalinización de agua de mar, no la que se realiza con aguas subterráneas salobres. Y si es así, sería bueno también determinar, adelantarse y determinar qué normas se le van a aplicar a la desalinización que funcione con agua subterránea salobre, qué pasa con las autorizaciones, a quién se le piden, etcétera. La segunda duda es, ya que estamos considerando la extracción de agua cruda en el ingreso al CIA, si vamos a dar o no más reglas. Y si no se van a dar esas reglas, yo sugiero también para claridad hacer el ejercicio de saber qué normas vigentes se le aplicarán a esta actividad para ver si está bien que haya tal disparidad de exigencias. La duda número 3, y un poco ya se conversó sobre esto, es que si las instalaciones en que hayan plantas desalinizadoras serán consideradas como instalaciones militares de uso bélico, quiere decir que quedarán excluidas del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y si estamos conscientes de todo aquello y que estarán excluidas del sistema de evaluación de impacto ambiental, a mí me parece muy importante apoyar la sugerencia que ha hecho el expositor anterior acerca de no excluir el tema de los emisarios submarinos. Otras dudas que tengo dicen relación con el resguardo del interés público, una norma importante, excelente y que es un aporte al proyecto de ley. Y quisiera desde ya aclarar algo importante, que es cómo yo entiendo esta norma. Yo entiendo que esta norma no es la misma que el Código de Agua y que está bien que sea así. En el Código de Agua tenemos la priorización, por ejemplo, cuando falte el agua, ¿a quién se le va a dar? Bueno, para consumo humano, preservación ecosistémica, etc. Aquí la priorización es solo para el consumo humano. No es para que se le deje el agua además a la restauración de río o recarga artificial. Esa propuesta yo la encuentro, de acuerdo al comité científico, que es peligrosa. Se podrá hacer, pero no hay que fomentarlo en el fondo. Y aquí la priorización es una, para consumo humano, pero el interés público además cubre una obligación de resguardo del uso sostenible a los ecosistemas marinos y costeros. A mí me parece que está bien que el interés público incluya la priorización para consumo humano y una protección de nuestro ecosistema. Muy bien, pero tengo la duda número 4. ¿Por qué cuando redactamos esta obligación que dice resguardar el uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, variamos en relación a lo que habíamos dicho antes, que habíamos dicho cautelar los ecosistemas, biodiversidad y el uso armónico de las zonas costeras? ¿Hay alguna razón que justifica
el limitarlo solo a los ecosistemas marinos y costeros sin considerar ya la biodiversidad, por ejemplo. Y otra pregunta, la duda número 5, y dentro del interés público, ¿no vamos a considerar los impactos posibles del transporte fuera de la zona costera y que pueden ser derrames o accidentes que obviamente son de interés de la DGA porque van a afectar seguramente los ríos, vertientes, etcétera, de las cuales ella tiene atribuciones hoy día la DGA para el resguardo de esos ecosistemas de agua dulce y que deberían también estar reflejados en el informe técnico que hace, porque si miramos hoy día la solicitud de la planta desalinizadora, yo pregunto, ¿está incluido el transporte? Porque se habla de obras, instalaciones, interconexiones, redes de canales. Si está incluido, me parece perfecto, pero si no, yo lo incluiría. De hecho, tampoco se solicita planes de contingencia. Hay planes de contingencia en el CIA, pero para los proyectos que no ingresan al CIA se va a considerar por el informe de la DGA planes de contingencia. Esto no está, el transporte como que no está, ni en la solicitud ni en el informe de la DGA, a menos que yo esté entendiendo las expresiones de manera diferente. Y otra duda que les planteo es el interés público en qué se va a traducir en concreto. Y a mano derecha tienen el consumo humano y al otro lado la obligación de cautelar ecosistemas. La primera consecuencia importante es que el interés público va a ser considerado al otorgar, en el ejercicio, en la renovación y en el término de la concesión. Muy bien, y esto es común a consumo humano y a cautelar ecosistemas. Luego viene la exigencia de entregar un 5%, hasta un 5% para consumo humano. Muy bien, a mano derecha digo, no es aconsejable pedir este mismo porcentaje para el tema de la protección de los ecosistemas. Y luego veo que en materia de infracciones, tanto para tipificar las infracciones gravísimas como para la determinación de las sanciones, solo se consideran aspectos relacionados a poner en peligro la vida o salud de las personas, pero nada se dice respecto de los ecosistemas. Y esto no sería ningún problema agregarlo porque en toda materia infraccional siempre vamos a ver que si hay algo ambiental tendrá o no competencia la Superintendencia de Medio Ambiente. Y hay normas en la ley de la Superintendencia de Medio Ambiente que coordinan cuándo entra la super y cuándo no entra la super. Así que para mí no sería un problema agregar aspectos ambientales en estas normas. La propuesta número 13 quizás es la propuesta más importante porque estamos sugiriendo usar como criterio favorable para el otorgamiento de esta concesión y para el concurso de solicitudes, donde cuando dos solicitudes van a concursar, solo se dice que se va a considerar cómo cumplen las medidas del Plan Estratégico de Recursos Hídricos y los objetivos de la estrategia, nada más, no se dice nada más. Bueno, ¿por qué no le damos más puntos al que renuncia a los derechos de aprovechamiento de agua dulce? Por lo que ya anteriormente les dije, más de algún expositor dijo que ellos ya estaban dejando los derechos de agua disponibles, no los estaban usando. Bueno, aquí sería bueno dar un paso más, ¿no? Dar más puntaje a aquel que renuncia y deja el agua dulce para las personas y el que dé más porcentaje para consumo humano. Porque hemos dicho que se le podrá pedir hasta un 5% cuando la DGA lo considera necesario de acuerdo al balance hídrico, pero desde ya podríamos darle más puntaje a aquel que se ofrezca voluntariamente a entregar un porcentaje más alto. Esto de considerar lo ambiental para dar puntaje, para la renovación, es muy común. De hecho, ya en la minería se está dando más puntaje para otorgarle las concesiones a quien presente más finalidades sustentables, más objetivos sustentables. Y tampoco es extraño en el derecho chileno. Por ejemplo, las concesiones acuícolas se puede extinguir su concesión si tiene informes ambientales negativos. Y en la última reforma al derecho de agua establecimos 4 normas en que la DGA toma decisiones como determinar la duración de los derechos de aprovechamiento de agua o aplicar limitaciones cuando el ejercicio de estos derechos
provoque problemas en la sustentabilidad de las fuentes o por razones ambientales. Entonces, hasta en materia infraccional puedes aumentar el 75% de las multas por razones ambientales. Creo que se pueden agregar en las normas que dije. Y con esto termino. Muchas gracias. Y como les digo, acá les incluí un paralelo entre las concesiones mineras de geotermia, acuicultura y los derechos de agua en 5 temas que son el cómo se otorgan con planificación o no, los mecanismos de asignación, el derecho de propiedad, cuánto duran las concesiones y si se entregan o no a título oneroso. Y con mucho gusto digo que estas indicaciones hacen avanzar a esta concesión más cercana a cómo son las concesiones en el país, cosa que también ha tratado de hacer la reforma del Código de Agua, de acercar a estos derechos de agua un poco más a las concesiones. Y finalmente, lo que expuse el año 2021 sobre que en otros países cómo se califican las aguas desaladas diciendo que son también bienes nacionales de uso público, pero que permiten igual, por supuesto, la inversión del privado para que él tenga interés en invertir y que la pueda libremente, por supuesto, comercializar.